conversar en unos minutos con Carolina Ramírez, quien es experta en seguridad ciudadana, a propósito de todo esto de el toque de queda, el estado de emergencia. Buenos días, Carolina, ¿cómo estás? Buenos días, hola, qué gusto estar con Un ustedes. enorme placer volver a compartir contigo. Ya habíamos Gracias. hecho antes de hora 13. Sí, un par de veces. Así es, así Carolina, es, me ¿cómo escucha. van? Sí, sí, te escuchamos, Carolina. Carolina, cómo, qué hacer con todo este tema de este nuevo estado de emergencia, del nuevo toque de queda? Esos permisos de circulación que se emiten en un estado, ¿valen para este? Sí, sí, de hecho el ministro de la Presidencia estuvo publicando en el día de ayer ante la inquietud de algunos ciudadanos con relación al tema de los permisos. Y efectivamente, los permisos recientes que fueron emitidos a las personas que tenían alguna razón para transitar en horario de toque de queda siguen siendo válidos al día de hoy. Freddy, ¿me escuchas? ¿Me oigo? Sí, 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 adelante, yo Freddy. Ok, perfectamente. perfecto. Entonces, Carolina, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, vemos toda esta gente que están siendo detenidas en el toque de queda, incluso en el trayecto del trabajo a la casa, se quedan a medio camino. ¿Cuál es la recomendación que tú como consultora, como experta en estos temas, puedes ofrecer? Bueno, es importante estar informado de todo lo que sucede con relación al tema del toque de queda. Lo primero es que es una restricción del tránsito, ¿verdad? Que está contenida en esta declaratoria de emergencia que autorizó el Congreso de la República. Y en el gobierno central tomó la decisión de limitar el tránsito a través del toque de queda dependiendo la situación de las provincias. Las provincias que estamos más afectadas por casos de coronavirus, el toque de queda empieza a las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana y las otras provincias empieza a las 8. Ahora, como tú bien decías, las personas que se quedan varadas entre su trabajo y su casa no tienen ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque se ha establecido precisamente un salvoconducto para que hasta 1 hora y 30 minutos después del inicio del toque de queda tú puedas estar en el camino a tu casa. Claro, tú tienes que estar o uniformado de tu empresa de la que trabajas, portar tu carnet y tener la hoja de salvoconducto que te la emite el Departamento de Recursos Humanos de tu institución. Y es súper fácil. Solamente tiene que entrar el encargado de nómina o de recursos humanos a esa página coronavirusrd.gov.do y colocan su código CLAS, que es el código con el que se registran en el Ministerio de Trabajo, y efectivamente pueden descargarle la autorización, el salvoconducto a los empleados que se justifique la necesidad de estar en la calle en horario de toque de queda. Con eso no hay ningún inconveniente. Tú sabes que hay muchos ciudadanos que, que han dicho, cuando lo agarra la policía, que no tienen esa documentación, por ejemplo, que tú señalas. ¿Con un carnet de empleado sería suficiente o necesariamente debe ser este carnet emitido este papel emitido por el Estado? No, con el carnet no es suficiente. Necesitan tener el salvoconducto, pero como te decía, el proceso para el salvoconducto es súper fácil, claro. Solo se le va a otorgar a las personas que realmente lo necesitan. Y déjame decirte que yo he estado recibiendo llamadas y mensajes de amigos que me dicen, ay Carolina, como tú estás vinculada a los temas de seguridad, consigue un salvoconducto por si alguien un día me necesita y yo tengo que salir a visitar a alguien. No, 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 el salvoconducto no es para eso. El salvoconducto es para las personas que forman parte de entidades o que por la ocupación que tienen forman parte del sistema de atención a emergencia, el sistema sanitario, el sistema de protección, seguridad, ya sea pública o privada, o forman parte de la cadena que garantiza el sistema alimenticio de la República Dominicana. O sea,
Usted tiene que transportar mercancía combustible para el interior o durante la noche, no hay problema. Usted tiene que garantizar el suministro de las estaciones de combustible, no hay ningún inconveniente. Ahora, porque usted quiso ir a visitar a un familiar, no, para eso no. Y, por ejemplo, si usted trabaja en un supermercado, en una empresa, donde sea, y la distancia de su casa es considerable, pues usted tiene el salvoconducto porque si el toque de queda inició a las 7 de la noche en el Gran Santo Domingo y usted vive en San Isidro, posiblemente le tome una hora o hora y media en llegar a su casa. Para eso es el salvoconducto, no es para tenerlo ahí por si yo quiero ir a comprar cerveza. Sobre todo, ¿verdad? Carolina, Claro. Carolina, si me lo permites, desviarme un poco del tema del salvoconducto. Tú sabes que hay autoridades que se estrenarán el próximo 16 de agosto y si podemos hablar un poco acerca de esos retos que en materia de seguridad le vienen a este nuevo gobierno, ¿cuál piensas tú que es lo primero que tienen pendiente? Bueno, tú sabes que hay mucha expectativa con el tema de seguridad con este nuevo gobierno, porque una de las promesas de campaña del presidente electo era el tema de mejorar las condiciones salariales de la policía. Y yo pienso que él mencionaba eso de ejemplo. Él decía que un raso iba a ganar $500, pero yo sé que eso es representativo, porque no solamente el salario tiene que ver con mejorar la condición de vida del uniformado. Y naturalmente eso también arrastrará supongo que a los militares que también forman parte de la estructura de seguridad pública de la República Dominicana. O sea, que tú piensas, pudiera darse realmente que haya una mejoría salarial para los uniformados, que no es un asunto de campaña. No, yo por supuesto, yo entiendo que sí, que eso es una promesa que hizo el presidente electo y él de hecho ha ido dando muestra del compromiso que tiene con cada una de sus promesas de campaña. Pero como te decía, el tema del salario es representativo porque hay muchísimos otros elementos a tomar en consideración. Y es importante destacar que el tema de la seguridad ciudadana no es solamente responsabilidad de la Policía Nacional. La Policía Nacional es un componente fundamental de la prevención del crimen y el delito y por ende de la seguridad ciudadana. Pero al final la seguridad ciudadana es responsabilidad de todos y quienes dirigen la política de seguridad, ya sea de seguridad nacional, seguridad pública, seguridad alimentaria, cualquier tipo de seguridad, quienes dirigen la política son los políticos. Por lo tanto, hay que remozar todo el sistema. Y yo creo que es un muy buen momento para que quizás empecemos nueva vez a promover la posibilidad de llegar a un pacto nacional por la seguridad ciudadana. Nosotros ¿Qué abarcaría este pacto? ¿Qué abarcaría este pacto, Carolina? El pacto un pacto por la seguridad que pudiese ser un pacto nacional por la seguridad y pudiese abarcar las demás dimensiones de la seguridad, porque nosotros todavía no tenemos una política definida en materia de seguridad, o pudiese ser puntualmente un pacto nacional por la seguridad ciudadana. ¿Qué abarcaría eso, Alexis? Bueno, definiríamos para nosotros cuál es el alcance de la seguridad ciudadana, que como hemos conversado en otras ocasiones, tiene que ver con esa dimensión de la seguridad para garantizar la protección de la persona, ¿verdad? Su integridad física, sus bienes y propiedades. Todo lo demás puede ser otro componente de la seguridad, pero la seguridad ciudadana se limita a eso. Entonces, que los dominicanos, digamos, ¿qué es para nosotros la seguridad ciudadana? ¿Cuál es el tipo de seguridad que queremos? ¿Qué estamos dispuestos a pagar por esa seguridad? Y el nivel de compromiso que va a asumir todos los entes de la sociedad civil, de la vida pública en la República Dominicana. Porque de nada pero en materia, perdón, Carolina, pero en materia de seguridad ciudadana, ese ejercicio se hizo ya hace muchos años. Por ejemplo, en lo que nosotros conocemos hoy como barrio seguro, es el resultado de una consulta ciudadana y no ha surtido los efectos que se esperaban. Iniciativas como esas se han puesto mucho en marcha y no han dado al traste con resultados que busquen disminuir, por ejemplo, los niveles de criminalidad o de exposición que tiene el ciudadano para ser víctima de robo, atracos y hasta de muerte en las calles. En ese sentido, te tengo la continuidad.
Sí, claro, exactamente. Yo tengo una respuesta dividida en dos partes. Por un lado, qué bueno que planteas Barrio Seguro. Barrio Seguro no era el programa de seguridad ciudadana. Barrio Seguro era un subprograma de los 18 planes que tenía, de los 18 programas que tenía el Plan Nacional de Seguridad Democrática. Eran 18 programas y el que más llamó la atención fue Barrio Seguro, pero ahí es donde se crea la policía auxiliar. Ahí es donde tenemos, ¿tú te recuerdas de la beca de mi barrio, el empresario de mi barrio, la orquesta de mi barrio, los centros tecnológicos comunitarios que se creaban? Todos esos eran programas para atender de manera integral el tema de la violencia y la criminalidad. Entonces, ahora viene la segunda parte. ¿Tú sabes por qué quizás no ha funcionado como quisiéramos? Porque se han tomado medidas aisladas. Y el tema de la seguridad tiene que abordarse de manera integral. Tú tienes que entender cuáles son las causas que generan esos bajos niveles de seguridad, cómo resolverla y darle seguimiento a eso. Entonces nosotros nos hemos concentrado en la punta del iceberg, que es la percepción, cómo la gente se siente. Pero la gente se siente insegura es por muchísimas otras razones. O sea, la seguridad nosotros la vemos como un medio y la seguridad realmente es un fin. O sea, yo me siento segura porque hay condiciones para garantizar mi protección y que yo me sienta libre de amenazas. Yo no me siento segura porque ande con un arma o porque tengo un guardaespaldas detrás. Entonces, ese es el detalle. Nosotros tenemos que abordar el tema de la seguridad de manera integral. Y hay un componente fundamental para garantizar la seguridad ciudadana en un país, y es el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de la norma. Que tanto el que establece la norma la cumpla como los ciudadanos. Porque yo siempre te he dicho, amor, que al dominicano le gusta que tengamos dos policías. El policía que me dé el chance cuando yo me paso en rojo y el policía que te penalice a ti cuando eres tú que lo haces. Yo entiendo que no tenemos que tenemos que atacar la corrupción, pero si me puedo robar la luz de mi edificio, de la escalera, me la robo. Puedo conectar el aire acondicionado por detrás y le reporto a la distribuidora de electricidad que solo tengo luz 110. Es una cultura que tenemos de la trampa, pero como sociedad, y tenemos que empezar a resolverla. Por eso yo te hablaba de un pacto nacional por la seguridad ciudadana. Y recuérdate que los países tienen el nivel de seguridad que pagan. Si usted paga poco, si usted invierte poco en seguridad, usted tendrá bajos niveles de seguridad. Sí. Carolina, el tema de la frontera sigue siendo un problema para este gobierno que entra. Sabe que todos estamos concentrados ahora en el COVID, pero eventualmente, y si Dios lo permite, esto va a pasar. Entonces tenemos que ver más allá de los problemas tradicionales que tenemos en el país. Bueno, el tema de fronteras es un asunto de seguridad pública y de seguridad nacional que preocupa a todos los países. Vemos cómo cada vez genera muchísimas contradicciones el tema, por ejemplo, de la frontera entre Estados Unidos y México, por decir. O sea, todos los países siempre tienen entre sus principales desafíos el tema de garantizar la protección y la integridad de sus fronteras. Entonces, no hay fronteras 100% impermeables en ningún país del mundo. Ahora, el tema de la frontera hay que abordarlo de manera integral, igual. O sea, no es solo que pongas un muro, no es solo que tengas drones o que tengas, qué sé yo, servicio de patrullaje. Tú tienes que entender la frontera como un componente fundamental de tu seguridad nacional. Entonces, yo creo que sí. De hecho, yo estuve revisando el programa de gobierno de las autoridades electas y el tema de frontera es uno de sus componentes principales. Y me llamó la atención que, de hecho, de los 3 programas de gobierno que analicé, el único que vincula los elementos de seguridad nacional y de seguridad pública a la Estrategia Nacional de Desarrollo es precisamente el plan de gobierno de las autoridades electas. O sea que entiendo que sí, que lo tienen entre sus prioridades. Bueno, yo entiendo que sí, que está bien eso entonces. Como profesional del área y experta en el área de seguridad, ¿cuáles No son me tus digas expectativas?
¿Por qué Soy no? Consultora. ¿eh? no, yo soy especialista, expertos son los mecánicos y los albañiles. Claro, cuando tú vas a la universidad y te haces especialista en dermatología o en otorrinolaringología, tú no dices para el experto neurólogo, tú dices yo voy para el especialista. Así que déjese de Tienes eso. razón, tienes Bueno, razón. para variar ¿Cuáles, un poco. cuáles son tus expectativas respecto a lo que pudieras esperar en materia de seguridad ciudadana en los primeros 100 días del gobierno de Luis Abinader? Bueno, por ahí hay algunos memes de policías uniformados o de personas vestidas de uniforme celebrando lo del tema del aumento. Yo creo que eso podría mandar un buen mensaje, que en los primeros 100 días se pueda reajustar en caso de que las circunstancias lo permitan, porque es muy posible, o que por lo menos se pueda anunciar, porque quizás eso no estaba contemplado en el presupuesto para este año, pero que sí se pudiese tal vez publicar una tabla y decir, bueno, a partir de febrero del año próximo, que es cuando entra en vigencia el nuevo presupuesto, pues estos serían los nuevos salarios. Eso yo creo que motivaría mucho. Otra cosa pudiese ser tal vez una convocatoria nacional para lo del tema del impacto nacional por la seguridad ciudadana, o empezar un proceso de consulta, quizás abrir una página, un portal donde las personas puedan empezar a publicar sus inquietudes y tal vez reactivar un poco las mesas de seguridad, ciudadanía y género, que son la principal instrumento, el principal instrumento a nivel local que tiene la República Dominicana para atender el tema de seguridad pública y de seguridad ciudadana, atendiendo a la especialización de las demarcaciones. Y cabe destacar que hace menos de un mes, sí, hace menos de un mes, que la alcaldía del Distrito Nacional lanzó su plan de seguridad ciudadana para el Distrito Nacional, acorde con lo que establece el decreto que crea la Mesa Nacional y las mesas locales de seguridad, ciudadanía y género. Porque tú sabes que la situación, por ejemplo, de la seguridad ciudadana en la República Dominicana, en el Distrito Nacional, no necesariamente es la misma en Jarabacoa o en la provincia de Espaillat. Entonces, el tema de la seguridad ciudadana, aunque tenga una sombrilla nacional y una política definida a nivel nacional, hay que particularizarlo en función de las necesidades de cada demarcación. Y en el caso particular de República Dominicana, la realidad de Bellavista o de Piantini no necesariamente es la misma que de Gualey o de cualquier otro de los sectores de la parte alta de la ciudad. Sí, no, no. Eso está Definitivamente. claro. Eso está claro. O sea, no es lo mismo lo que se vive en la capital que lo que se vive en una provincia como, por ejemplo, la de María Trinidad Sánchez. Donde tú Y puedes cada plan caminar debe ser cualquier hora en el acorde. malecón, ¿verdad? Atrévete, ven. No. Ay, pues, yo pensaba que Nagua era una ciudad segura. Los niveles de criminalidad no son tan altos, la delincuencia, el nivel de delincuencia no es tan alto, pero tú te expones. Aquí hay barrios que tú te metes y te ensaltan como una aguja. Mira, Carolina, Okay. eh, los pudiéramos decir, ya finalizando este periodo gubernamental del presidente Danilo Medina, que lo que se ha hecho en materia de seguridad ciudadana ha aportado a disminuir los niveles de delincuencia en República Dominicana. Yo entiendo que sí, o sea, la situación de la seguridad ciudadana en República Dominicana no es la misma que 10 años atrás. Claro que no. Ahora, una cosa es los niveles de seguridad y otra cosa es la percepción de seguridad o de inseguridad, que son dos cosas totalmente diferentes. Por ejemplo, un componente fundamental de seguridad, que es un logro de este gobierno, es el tema de la comisión, la Comipol, el sistema de seguridad y protección en la carretera. Tú sabes que antes transitar en la carretera a altas horas de la noche o incluso durante el día era un desafío. Había una zona por ahí en Villa Altagracia que le tiraban clavos a la gente y en San Pedro. Sí. Entonces, el tema de la protección en la carretera se ha notado. Ahora, yo lo que quisiera es que esa misma sensación que te da el ver a Comipol con esas patrullas bonitas, limpiecitas, ese personal uniformado correctamente, que tiene muy buenos salarios, que no te acepta un soborno o una propina, que eso mismo pudiésemos transferirlo a los demás componentes de seguridad ciudadana y de seguridad pública en sentido general.
porque el tema de seguridad vial, que es un subcomponente de la seguridad ciudadana, sigue siendo un desafío. Recuérdate que a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho como país, seguimos con uno de los más altos índices de accidentes de tránsito y de muertes violentas por accidentes de tránsito. Y gracias a Dios que tenemos el sistema 911 de atención a emergencias y seguridad, porque si no, a nosotros se nos estaría muriendo mucho mayor cantidad de personas en la carretera. O sea, ahora las personas tienen el accidente, no se te mueren en la carretera, pero entonces a veces se te mueren en el hospital. Entonces, esa parte tenemos que completarla. Sin embargo, las carreras de motores continúan en el país entero. Aquí se muere uno diario. Es un tema serio, pero eso es el tema del cumplimiento de la norma y de hacer cumplir la norma. Tenemos como que sincerizarnos y ver quiénes se benefician de ese tipo de carreras y cuáles son las razones por las cuales la autoridad no ha resuelto ese tema, porque aquí se ha demostrado que cuando hay decisión política sobre un tema, se resuelve. De que se resuelve, se resuelve. Por ejemplo, había un problemita ahí con el tránsito en la Abraham Lincoln, en la que no se permitía autobuses. Y el gobierno dijo, no, aquí van líneas de autobuses porque yo impacto como 5 o 6 universidades y yo necesito tener transporte seguro para los estudiantes. Y se hizo. Entonces, lo que hay que atender el tema de las motocicletas. Tú sabías, yo estuve verificando un estudio en esta semana y al Estado Dominicano, no al gobierno, al Estado Dominicano, le sale en promedio cada accidente de tránsito de esos de motocicletas aproximadamente en $1 millón, entre lo que el Estado tiene que gastar porque esa persona te la mandan a un hospital y, ¿verdad?, va a durar 6 meses ahí si no se muere. Esa persona está dejando de producir, el impacto que tiene para su familia, para la comunidad, el impacto en la carretera. También está el tema de que nosotros todavía no hacemos investigación forense de los accidentes de tránsito. Entonces, hay que ver qué tanto le está costando al Estado Dominicano el tema de los accidentes de tránsito y cómo podríamos utilizar quizás el 20% de esos recursos para el componente de prevención. Este país cría a un muchacho, lo lleva a los 18 años, a los 17, a los 25, y entonces se le explota en la carretera después de alimentarlo 25 años. Sí. Suedi, no te escucho, Suedi. ¿Escucho ahora? Yo no me oigo. Sí, ahora sí. Ahora sí. Okay. Que antes de despedir el programa, hacer referencia a la campaña que se hizo desde la Presidencia de la República con el tema de los accidentes de tránsito. Si ustedes midieron el impacto que tuvo esta campaña. Yo no tengo datos específicos del impacto que tuvo la campaña. Tú me dices la que se hizo hace un par de navidades, en la que te ponían cámaras en situaciones reales del 911. Bueno, quizás en alguna otra conversación yo podría traer algún dato con relación a eso, pero lo que pasa es que esas son acciones puntuales, que quizás te impresionan durante un momento, pero es que aquí el tema es mucho más profundo. El tema del tránsito, ¿cuándo fue la última vez que aquí se hizo una verificación total para el tema de la renovación de la licencia? Aquí tenemos personas que tienen 20, 25 años con una licencia de conducir y no se ha hecho una revalidación. No hemos puesto en vigencia el sistema de la pérdida de puntos en la licencia de conducir. De hecho, ni siquiera la nueva escala de multas y sanciones que establece la ley todavía se ha puesto en vigencia plena. Entonces hay que atender las causas primero, o sea, toda esta parte de abajo, porque lo demás es accesorio y te puede causar el impacto una semana, mientras las personas se recuerdan de ese video en el que el repartidor de periódico volaba hacia la otra vía, pero después se le va a olvidar si de todos modos comete la infracción y no tiene ninguna sanción al respecto. Es un tema integral. Carolina, muchísimas gracias, Carolina, por estar con nosotros en esta mañana en el Informativo AM. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado para continuar esta conversación. Tenía una pregunta, no sé si producción me dejara, brevemente respóndemela. Los planes de seguridad ciudadana que se han puesto en marcha desde la alcaldía del distrito tienen, lo que he visto hasta el momento, tienen un componente nuevo que es el tema de cámaras de seguridad. ¿Eso crea sensación de seguridad o realmente es efectivo en el combate a la delincuencia?
No, no es 100% efectivo. Sí es importante porque crea una sensación, como tú decías, pero las cámaras tienen un efecto reactivo. Las cámaras al final te sirven para ver qué pasó y para someter a la persona a la justicia, pero la cámara no sirven para evitar que te apunten con el arma. Entonces tiene que ser integral y estas cámaras pudiesen ser útiles si le instalamos un software e entrenamos al personal para que pueda hacer acción preventiva, que pueda medir el comportamiento y desarrollar acciones para evitar que se cometa el delito, como sí ha pasado en la ciudad colonial. Recuérdate que hay un centro de monitoreo y videovigilancia en la ciudad colonial donde hay un personal que sí hace este tipo de verificaciones. Y por eso la seguridad de la ciudad colonial ha crecido, porque hay un personal que está 24 horas monitoreando e identificando posibles perfiles de riesgo. Entonces las cámaras son muy buenas, pero si no tienes un personal que las gestione y un sistema que te genere alertas oportunas, no te sirven de mucho. Gracias, Dalma, por sacar unos minutos en esta mañana para estar con nosotros y hablar de este tan interesante tema y que capta la atención a todos los ciudadanos. Con En Carolina países los como el temas son nuestro, sobre todo. inagotables. Sí, así es, así es. Hay que ver que hacemos un segmento para ver todos los meses, hablar sobre el tema de seguridad y evaluar las políticas que se van poniendo en marcha a partir de la entrada de este nuevo gobierno. ¿Te parece? A mí me encanta, tú sabes que a mí que la seguridad es mi pasión y a mí me encanta hablar de eso. Pues lo haremos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes, amigos televidentes, hemos llegado a la parte final de este programa. Lamentablemente, el tiempo se agota como muy rápido y Luis no quiere agregar